Los campamentos de verano o de vacaciones son lugares donde se respira felicidad. Los niños y preadolescentes tienen una libertad de la que carecen el resto del año gracias a la naturaleza y la multitud de experiencias que viven por primera vez. Y los monitores, quienes los cuidan, son expertos en crear un mundo de fantasía y aprendizaje. Cuentos de terror alrededor de una hoguera, leyendas, juegos, exploración y aventuras son, entre otras, las actividades que hacen a estos jóvenes disfrutar de los mejores días del año. Se conocen a amigas y amigos nuevos, se hacen las primeras travesuras y, ¿por qué no?, los primeros amores. Un campamento está diseñado por y para la felicidad. Por eso mismo, hablar de tragedia en estos lugares es aumentar exponencialmente esta palabra. Así pues, os presento las 8 peores tragedias ocurridas en campamentos. Número 8. En este puesto no he colocado un suceso concreto, y no por ser el más alejado de la lista quita importancia, es una mención especial. ¿Pero a qué me refiero? En la realización de este top me he encontrado con muchas noticias de fallecimientos fortuitos de algún joven. Y es que todos los años en todos los continentes mueren niñas y niños por cuestiones de la mala suerte, por un accidente que quizás se podría haber evitado. Lo triste es que son demasiados. Número 7. Un grupo de niños de entre 14 y 16 años, procedente de 2 colegios de Barcelona, España, se dirigían camino del campamento. Los niños iban cantando las tradicionales canciones de autobús. Las risas se mezclaban con el nerviosismo por llegar al lugar. Pero por desidia de los dioses y la fortuna, ese feliz viaje no llegaría a su final. Cuando faltaba poco por llegar, en el kilómetro 159 de la Nacional 122, en el término municipal de Golmayo, el autobús chocó contra un camión que venía de frente, acabando con la vida de 22 niños y niñas. Número 6. Aviso que desde este puesto de la lista todos los sucesos no serán cosa de la fortuna y la mala suerte, sino de la maldad del ser humano. Derby es un apacible pueblecito de Pensilvania. En él había un campamento para Boy Scout. Los niños iban a él en busca de aventuras en el campo y a conocer más de este, siempre bajo la seguridad de los adultos y el entretenimiento que les podría otorgar. Era conocido por el buen ambiente que en él se vivía. En la mañana del 26 de abril de 1970, todo cambiaría en una de las tiendas de campaña, concretamente en la de Terry Bowers, un niño de 11 años, apareció muerto a causa de múltiples apuñalamientos. Lo más siniestro de la historia es que hasta la fecha se desconoce quién lo hizo, pero siempre se sospechó de 3 de sus compañeros. Número 5. Subimos un escalón más a la locura humana. Tal es así que en este puesto no se cometió ningún asesinato, pero para mi parecer el acto es tal que lo considero más atroz aún que el anterior. Los monitores de los campamentos no solo están para divertir a los campistas, sino, y por encima de todo, velar por su seguridad. Rafael Prado, con 41 años, español, era uno de ellos en diversos campamentos, pero quien debería ser el guardián de los niños se convirtió en lo peor de la raza humana. Gracias a su mujer, a su esposa, se le detuvo por abusar de niños, grabarse y fotografiarse mientras lo hacía, además de traficar con dicho material. Esto que ya es horrible por sí mismo, lo peor es que lo hizo sin parar durante nada más y nada menos que 15 largos años. Número 4. En el mes de julio del 2012 se celebraba en una zona de acampada de Ixtapaluca, el Parque Ecológico Colibrí, ubicado a la altura del kilómetro 56 de la carretera federal que va de México a Puebla, un campamento de verano dedicado a la cristiandad. Seas o no religioso, se entiende que si en un campamento la generosidad y el bienestar es lo lógico, en una de estas características lo sea, si cabe, aún más. Pero el día 12 de este mismo mes, 13 asaltantes armados interrumpieron en el campamento. Previamente habían matado a un guardia de seguridad. Una vez dentro, los delincuentes entraron a robar, pero al ver que no había mucho de gran valor,
eligieron a 7 niñas y fueron violadas reiteradamente. En la descripción te dejo un vídeo de los detenidos confesando sus actos. Número 3. Un campamento de scout abierto en 1928 en Tulsa, Oklahoma, era exclusivo para chicas. En 1973, no muy lejos de donde se encontraba el campamento, había un puesto de policías. En una de las típicas cajas de donut, una noche de verano encontraron una inquietante nota que decía que se comprometía a matar a 3 campistas un día de estos. El policía la leyó, pero desgraciadamente se lo tomó como una broma. El 13 de junio de 1977 era el primer día del campamento de ese año. Era una noche con una fuerte tormenta. 3 chicas se refugiaron en la tienda número 8 del campamento Kiowa, exhaustas y nerviosas porque empezaran las actividades que tanto deseaban. A la mañana siguiente, un monitor descubrió la tragedia en ella ocurrida. Las 3 niñas, de entre 8 y 10 años, habían sido golpeadas salvajemente, violadas y estranguladas hasta la muerte. El único sospechoso quedó libre por falta de pruebas. Número 2. ¿Qué puede ser peor que los 2 puestos anteriores? Desgraciadamente la respuesta más lógica es la acertada, una combinación de los dos. Martin M. era un pedagogo de Bremen, Alemania. Trabajaba en campamentos en las labores de aprendizaje. Había sido detenido e interrogado por presuntos abusos sexuales a menores. Por faltas de pruebas, se dejó en libertad. Pero en el 2011 fue detenido por unas cifras realmente desconcertantes: el abuso de más de 40 niños y el asesinato de 3 de ellos. Lo peor de la historia es que la policía está segura que los números son aún mayores. Número 1. Después de lo visto, es difícil de imaginar una situación peor que las anteriores. Desgraciadamente, quizás muchos de vosotros ya sabéis la respuesta de este número 1. El 22 de junio del 2011 se celebraba en el municipio de Hol, Noruega, un campamento del Partido Laborista. Los jóvenes pasaban los días no solo con expediciones propias de un campamento, también hablaban de política, de la sociedad, de economía, de estudios. Estaba situado en un lugar muy curioso, una pequeña isla llamada Utoya. La mañana de ese día hubo una explosión causada por un coche bomba en Oslo, la capital del país. Todos los medios disponibles, policía, bomberos y ambulancias, acudieron al escenario del atentado. Anders Behring Breivik era un joven con ideales mezclados entre lo masónico y el nazismo. Durante años había escrito un libro a forma de manifiesto, explicando qué raza, quiénes y por qué deberían de vivir en este mundo. Este loco e inhumano ser fue quien puso el coche bomba, pero solo fue una distracción. Posteriormente, armado fuertemente y vestido de policía, se montó en una barca para llegar a la isla donde estaba el campamento. Los campistas le vieron llegar, pero no se asustaron. Todo lo contrario, pensaban que venía por seguridad a causa del atentado en Oslo. Una vez allí, reunió a la mayoría en una misma sala y empezó a dispararles indiscriminadamente. Y posteriormente fue como si de un cazador se tratase, lenta y tranquilamente, buscando a quienes se habían escapado por la isla y matándolos. En el tiroteo del campamento murieron 69 personas. Te dejo a ti que recapacites sobre todo esto. Si te ha gustado, dale al like y compártelo. Comenta qué opinas de estas barbaries. Suscríbete para más contenido. Muchas gracias.